Hola, hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Nosotros estamos muy contentos de poder estar hoy, este jueves, en vivo, aquí en Mandato Cultural. Este año, como ustedes ya sabrán, que hemos estado anunciando, esta nueva temporada consiste de algunos videos grabados cada día jueves y una vez al mes nos juntamos en vivo a poder comentar un poco lo que han sido los distintos contenidos que hemos estado produciendo y subiendo para que podamos seguir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios a través de lo que creemos que es la cosmovisión cristiana aquí en Mandato Cultural. Y como siempre, para compartir, para enseñarnos y para estar aquí con nosotros está mi gran amigo Gus Morán. ¿Cómo estás, Gus, en esta noche? Muy, muy bien, gracias a Dios, Pablo, aquí ya emocionado de poder compartir un jueves más con nuestra audiencia después de algunas semanas de ausencia por causa de nuestra nueva, digamos, regulación, no regulación, pero Nueva normalidad se llama, Gus. nuestra nueva, no me recuerdes eso, por favor. No, nuevo formato, digamos, de estar haciendo en vivo y de estar haciendo grabados. Y hablando de programas pregrabados, bueno, pues parte de lo que queremos comentar con ustedes es saber, seguramente ya habrán visto nuestros videos pregrabados que hicimos cuando Pablo y su familia estuvieron aquí de visita en Dallas. Por eso es que podemos estar ahí juntos en estos videos. Y seguramente ya la mayoría de ustedes habrá visto estos tres primeros videos que son muy claves y ahorita vamos a ver por qué. Así es, sí. Si Pero no lo ha visto, los déjenos, invitamos a que lo vean. Ahí está en el canal y es un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y por favor, déjenos su comentario, qué le parece, o si el video también le genera alguna pregunta, alguna duda, también puede dejarla ahí, encantado de poder compartir y poder responderla. seguro, de hecho, si durante el programa ustedes tienen algún comentario sobre algo que vieron en el video y no sea que no haya quedado claro o que les pareció interesante o lo que sea, pues adelante pueden hacerlo con toda confianza. Así es. Y Y Gus, bueno, hablemos un poco de estos videos, que es un poco la idea de estos programas en vivo. Eran tres videos que básicamente abordaban tres conceptos muy importantes, el concepto de creación, de caída y de redención, y que son parte de una serie de 9 videos que hemos titulado Introducción al Mandato Cultural. Pero en específico estos tres videos, primero, son de vital importancia, diría yo, y quizás uno de los más importantes por el fundamento que estamos poniendo de lo que es el mandato cultural. Gus, si pudieses quizás resumirnos en un par de frases de qué estamos hablando en estos tres videos para aquellos que se lo han perdido o para aquellos que quieren reforzar un poco más lo visto. sí, en realidad es, como lo dices, es una base fundamental para el resto de los otros 6 videos que faltan. En realidad, la semana que entra, por ejemplo, viene un video que es como un puente para los siguientes 3 videos, porque en este siguiente video que va a salir la semana que entra, explicamos prácticamente por qué estos 3 conceptos de los 3 primeros videos son tan importantes, ¿no? Ahora, es un concepto que ya muchos, los que han estado ya con nosotros desde hace tiempo, ya saben, ya los han escuchado quizá hasta el cansancio, pero está bien porque así se los aprenden, los memorizan y saben que de esto se trata en sí, la vida en sí, Uh -huh. y son los conceptos de creación, caída y redención, eh, que tiene que ver con puntos de inflexión que vamos a explicar en el próximo video, por cierto, en la historia de la humanidad. Pero sobre todo, utilizamos mucho esta frase del libro El Gran Panorama Divino el año pasado en nuestros Facebook Live, ilustrando este asunto de la creación, caída y redención. Si ustedes pueden ver en color verde, amarillo, naranja y azul. Ahora, vamos a tomar en cuenta que el amarillo y naranja van juntos, como el concepto de caída, ¿sí? Y, eh, y el amarillo, perdón, el azul va como un concepto de redención, aunque también se podría combinar con el naranja en el sentido de que la redención se inauguró a través de Jesucristo y su obra, eh, su ministerio, sus 3 años de ministerio y su obra expiatoria en la cruz. Entonces, y el concepto
de creación original obviamente está representado aquí en verde, pero si vemos, por ejemplo, esta palabra donde dice Edén, ahí en el casi ángulo superior izquierdo, vemos cómo hay una caída, ¿no? Hasta el punto, hasta la base en sí de la gráfica, en donde comienza de ahí a través de las promesas de Dios y a través de todos los personajes bíblicos y las historias bíblicas, como lo dijimos en uno de los videos, ¿no? La gente piensa a veces que las historias bíblicas están separadas unas de otras y que están ahí solo para enseñarnos principios de moral, de buen comportamiento, de ética, etcétera. Y hasta cierto punto es así, pero en realidad no. Cada historia y cada personaje contaban algo y apuntaban hacia aquella promesa que se había pronunciado en Génesis 3. Entonces, eso es precisamente esa línea que ustedes ven en ascendencia, ¿verdad? Que vuelve a caer cuando dice historia de la decadencia de Israel, ¿verdad? Y sin embargo, cae a los ojos del ser humano, cae de nuevo. Hay una, por así decir, segunda caída, pero en realidad el plan de Dios continuaba y continúa hasta llegar a su máximo, digamos, eh, al cumplimiento de la promesa que era la venida de Jesucristo, su ministerio, su obra, su crucifixión, y todavía falta en sí la parte de la consumación de esa redención, que es cuando Jesucristo venga en su segunda venida, ¿no? Así Vemos es. que ahí está representado en color naranja el día de Pentecostés, inaugurando, por así decir, la iglesia cristiana. Y en sí, en este gráfico lo que vemos es toda la historia de la Biblia representada en un solo diagrama, ¿no? Lo cual me parece súper interesante. Sí, súper interesante, Gus. Y empezando, no sé, bueno, desde el comienzo, en esa caída, o sea, en esa creación, primeramente, es un poco lo que nos estuvimos enfocando en el primer video, que básicamente no sé si es un error o un mal conocimiento, que a veces cuando uno le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Uno inmediatamente que dice, no, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no es cierto? Porque cuando a Jesús le preguntan, esa es la respuesta. Pero ahí nosotros nos encontramos con un dilema y que cuando Jesús da esa respuesta, él no está hablando de cuál es el primer mandamiento en un orden cronológico, sino que está más hablando de un orden de importancia. Es decir, el mandamiento más importante es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si nosotros leemos la historia de la Biblia de principio a fin, el primer mandamiento se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27, ¿no es cierto? Y que es otro, completamente distinto y que tiene que ver justamente con lo que Dios le da al hombre de fructificar, de hacer crecer y de cultivar todo lo que Dios le ha dado, que justamente eso es lo que se conoce como el mandato cultural. Y es muy interesante que lo entendamos así, porque finalmente uno dice, wow, en realidad hay un mandato anterior, el primer mandamiento, que muchos también lo conocen como la ley de primera mención, es decir, la primera ley que Dios le ordenó al hombre, era de ser fructífero y de hacer crecer y de cultivar el mundo en el donde Él nos había puesto. Y un poco la intención del video es ver cómo como cristianos se nos ha olvidado un poco esto y hemos perdido nuestro efecto cultivador en la tierra. Ya, yo podría resumir todo lo que acabas de decir en una palabra. Trabajo. Lo que a muchos de nosotros no nos gusta y lo vemos como una carga, una maldición, algo duro de llevar, etcétera. Y bueno, ciertamente lo es por causa de la caída, que es de lo que trata nuestro segundo video, en donde vemos cómo Dios, digamos, a través de la maldición hacia la tierra por causa del pecado del hombre, el trabajo se convierte en algo más difícil. Pero vamos a ver antes de entrar en eso de la caída, algunos aspectos de lo que era la creación, como en su estado original, ¿no? Obviamente en este ambiente todo era perfecto. Y les pusimos los pasajes bíblicos para que ustedes lo comprueben, como lo dicen sí el texto bíblico directamente, pero todo era perfecto. La relación con Dios, la relación entre los seres humanos, la relación con el orden creado, porque hay un orden, ¿sí? De hecho, hasta la fecha hay un orden, las estaciones, esto y lo otro, las cadenas alimenticias, los ciclos del agua, todas estas cosas, ¿no? A eso se refiere con orden creado. Y la relación entre ellos mismos, ¿no? Esto era como era Edén antes de la caída. También había otra
digamos, el ser humano como creado a la imagen de Dios. Si quieres tú explicar la siguiente imagen, Pablo. Claro, el ser humano tenía estas capacidades exclusivas de espiritualidad, moralidad, intelecto, creatividad y sociabilidad, perdón, que eran capacidades que el día de hoy nosotros tenemos, pero en una versión, por así decirlo, más limitada de lo que debe haber sido al principio la intención original de Dios al crear el hombre. Pero son cualidades que están presentes en el ser humano. Así es, porque precisamente hemos sido creados a la imagen de Dios. Ahora, la cualidad número 4, bueno, digamos que la 3 y la 4, intelecto y creatividad, nos hacen ser productores, creadores. ¿De qué? De cultura. Y vemos por ahí, si se acuerdan, la definición de cultura que damos en nuestro video número 1, es muy interesante porque relaciona esta palabra que escuchamos por todos lados, ¿sí? Que la cultura esto, que la cultura lo otro, que la cultura popular, que las tendencias de la cultura, etcétera. Pero a veces no sabemos que esta palabra tiene mucho que ver con digamos, con el mandato cultural que ya hemos explicado, y que es el primer mandamiento que Dios le da a la raza humana. Y ojo, no solamente a los creyentes, a toda la raza humana. Pero esa palabra cultura tiene que ver con dos palabras que vienen de la misma raíz, que son culto, que implica actos de adoración, o el mundo de las ideas, y también con cultivar, que tiene que ver con utilizar, desarrollar y mantener los recursos naturales encomendados por Dios. Dice entonces que la cultura comprende ideas y conceptos, así como acciones y comportamientos. Es transformadora y transmisora por naturaleza, es decir, está cambiando constantemente y se transmite de una generación a otra por medio de la educación formal y no formal. Ahora, esto suena muy como académico, y en realidad lo es un poquito. ¿Pero a qué se refiere? Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en nuestro video, cuando en el video damos esta descripción de cultura, se ve por ahí en el fondo imágenes, ¿verdad? De cosas sucediendo, y se ve unas personas tocando la guitarra. Bueno, esos son comportamientos. El arte es parte de la cultura, ¿cierto? Luego hasta se ve una señora haciendo tortillas, ¿verdad? Para mis compatriotas mexicanos, pues podemos ver que es parte la cuestión de ¿cómo se dice? Las cuestiones culinarias. De hecho, la gastronomía es parte de la cultura también, o sea, y dice que se transmite de generación en generación a través de la educación formal y no formal. Yo no creo que nadie fue a la escuela para aprender cómo hacer tortillas, a menos que se estudie para ser chef, ¿verdad? Pero Claro. a lo que me refiero es que toda esta cuestión de crear del ser humano es algo totalmente que abarca todas las áreas del ser humano y tiene todo que ver con producir y con cumplir ese mandato, ¿no? Que Dios nos dio. Entonces, cuando lo vemos así, nos damos cuenta que Dios nos puso en este mundo justamente para cultivarlo, pero no porque nos haya dado como la propiedad del mundo, es decir, ay, ustedes ahora van a adueñarse de todo, sino que hay un concepto bien interesante que Dios nos puso como mayordomos o como administradores de todo lo que Él había creado. Y a mí me surge siempre esa pregunta, ¿qué tan buenos administradores nosotros estamos siendo? Porque vemos que el ser humano ha tomado esto de cultivar, pero ha cultivado para su propio beneficio o para la destrucción o para cosas buenas de la humanidad. Pero yo me pregunto si Dios quizás se habrá pensado solamente en eso, porque si estamos administrando el mundo de Dios, me imagino que Dios espera ciertas cosas de sus administradores, así como uno quizás le puede pasar a alguien que te administre algo, uno espera ciertas cosas de ese administrador. ¿El ser humano estará cumpliendo realmente con la manera en que Dios esperaba que administrara este mundo? Sí y no. Sí y no, porque, por ejemplo, tenemos estos aparatos que ahora todo el mundo tiene, ¿verdad? Que son producto del cumplimiento del mandato cultural por alguien que ni siquiera era un creyente, ¿verdad? Pues hasta donde yo sé, Steve Jobs no era creyente cristiano, ¿no? De hecho, muchos creen y piensan que abrazó la religión budista. No sé si sea cierto o no, pero en fin, la cosa es que él puso en nuestras manos algo que sacó del polvo de la tierra, ¿sí? O sea, el silicio que está en todos los granos de arena del mar. Por eso en California se llama Silicon Valley, ¿verdad? O sea, el Valle del Silicio.
porque es el material del cual están construidos muchos componentes de estos aparatos, ¿verdad? Los microchips y todas esas cosas. Entonces, sí, en ese sentido, sí hemos cumplido con el mandato cultural porque tenemos tecnología la tecnología ha avanzado más en los 100 últimos años que en los últimos 1000, ¿sí? Nomás Claro. para ponerlo en perspectiva, o sea, hace apenas 100 años, o sea, o un poco más, todavía el ser humano se transportaba en carruajes de a caballo. Wow. Y hoy en día vamos a la luna, ¿no? O sea, me refiero, y ya estamos pensando en llegar a Marte. Entonces, la cuestión es que sí hemos cumplido en ese sentido con el mandato cultural. Ahora, no hemos cumplido de manera perfecta y en su totalidad porque no lo hacemos para la gloria de Dios. Hasta donde yo sé, pues, como decíamos, mucha gente, por ejemplo, ahora mismo, gente que es muy creativa, por ejemplo, los creadores de esta plataforma que estamos usando para comunicarnos con ustedes, Facebook, pues son muy creativos y todo, pero créanme que no crearon esto para la gloria de Dios. Al contrario, están suprimiendo muchas cosas que tienen que ver con los principios de Dios, ¿sí? Claro. Entonces, no están haciendo, no solo no lo están haciendo para la gloria de Dios, pero están, por así decirlo, atacando muchas cosas que representan a Dios mismo, ¿no? El que les dio todo para hacerlo, la vida, el intelecto, los recursos. Claro, y ahí nos damos cuenta entonces que lo que sucede es que la caída y el pecado lo afectó todo. Si vemos un poco las mismas cosas que veíamos recién, la capacidad de espiritualidad, moralidad, intelecto, creatividad y sociabilidad que tenía el hombre, ahora con la caída vemos que en términos de espiritualidad, en la comunión que había con Dios se rompió, la moralidad que a lo mejor había en ese tiempo con Adán y Eva se perdió, ahora ya el hombre no puede hacer siempre lo bueno, tiene una tendencia hacia el mal. Nuestro intelecto no nos permite discernir la verdad de manera perfecta. Creatividad, bueno, solamente la utilizamos la mayor de las veces para nosotros, para nuestros propios ídolos. Y la sociabilidad, bueno, nos amamos nosotros más que a cualquier cosa. Entonces nos damos cuenta de que el pecado nos ha impedido afectar la cultura, afectar el mundo de la manera en que se esperaba de nosotros. Bueno, más que afectar, yo diría transformarlo, ¿no? Porque Exactamente. en realidad sí lo estamos afectando, muchas veces de manera negativa, ¿no? Claro. Pero yo creo que la palabra encajaría un poquito más transformando, porque es lo que hacemos, o sea, ¿quién realmente? Hay una anécdota, ¿verdad? Que he escuchado que se le plantea a los ateos, ¿no? Cuando dicen que un científico ateo le dijo a Dios, ¿no? Nosotros podemos y podremos crear vida en el laboratorio y retó a Dios, ¿no? Para hacer el asunto este de crear vida, ¿no? Entonces dice, sí, ahora va a quedar demostrado que los seres humanos también podemos crear vida en el laboratorio y no sé qué. Entonces está él hablando con Dios, aunque no cree en él ni nada, pero es una analogía, ¿no? De repente dice el, el, el El ateo, ¿no? ateo. Dice, a ver, bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces va a agarrar un poco de tierra del mundo, pues, para poder hacer algo y transformar y crear vida, o sea, elementos, ¿no? Por así decirlo, la materia orgánica, y Dios le dice, cuidado, dice, pero usa tu propio polvo, ¿sí? O sea, el ser humano no creó el polvo, no creó la materia, no creó nada, ¿sí? El único que puede crear de la nada es Dios y todo le pertenece a Él y eso es así, o sea, entonces de tal forma nosotros hemos fallado en transformar las riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos. Hemos hecho mucho para bien, sí, pero hemos fallado en muchas otras cosas porque estamos afectados por el pecado, por esa caída, ¿no? No sé si tengas la imagen de David Horowitz. Este es un analista político y filósofo judío muy prominente aquí en los Estados Unidos, activista conservador y de todo. Y él dice lo siguiente, dice, el mundo posedénico, o sea, después del Edén, o a la salida del Edén, dice, es un lugar caído irreparablemente dañado por la corrupción de los corazones humanos, fíjense bien, dice, de modo que ninguna agencia humana puede curarlo. Ninguna agencia humana. Ahora, los que estuvieron con nosotros las series del año pasado, sabrán que hablamos no solamente de trabajo, pobreza, riqueza, economía, pero también hablamos de gobierno, también hablamos de modelos económicos y todo esto, y vimos por qué no funcionan estas cosas, ¿sí? Porque
la maldad está enraizada en el corazón humano y nadie se escapa de esto, como dijo a este hombre de apellido Anton, Lord Anton, me parece que se llamaba, sí, se llama así él. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe Corrompe absolutamente. claro. ¿Bien? Sí. Entonces, y eso es por causa del pecado en nuestras vidas, ¿no? Ahora, el trabajo tenía una intención de ser de una manera. Si quieres comentar la próxima imagen, Pablo. Sí, de hecho, justo es importante porque hay muchos cristianos que creen que el trabajo es parte del pecado, de la maldición que Dios pronuncia contra la tierra, ¿no es cierto?, por el pecado, como que si antes Dios no le había dicho al hombre que trabajara y, oh, por el pecado ahora tenemos que trabajar. Pero recordemos que antes del pecado, Dios le dice al hombre que lo puso en el huerto para que lo labrara, para que lo trabajara, para que lo cultivara. El problema fue que ahora el pecado hizo que el hombre con el sudor de su frente lo iba a tener que hacer. O sea, iba a ser trabajo, pero iba a costarle mucho más. De hecho, hay una frase entonces de Dennis Bake aquí en el libro El gozo en el trabajo que dice, después que Adán y Eva rompieron su relación con Dios, toda la vida, incluyendo el trabajo, se hizo más difícil y problemática. O sea, para algunos, ahí es donde termina la historia. El trabajo diario mundano es visto como una obligación, una carga o incluso puro trabajo pesado, en lugar de ser alegre, pero la alegre experiencia que estaba destinada a ser. Yo creo que es así, es como el Señor lo había pensado antes de la caída, y de alguna manera nosotros tenemos que volver a recuperar esta definición de entender que el trabajo debe ser la alegre experiencia que estaba destinado a ser. Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío como cristianos de volver a encontrarle el sentido a nuestra vocación en este mundo y entender que el Señor nos ha puesto no solamente para predicar su evangelio y poder compartir las buenas nuevas, que es algo maravilloso y que tenemos que hacer, pero eso no es todo. También estamos llamados justamente a transformar la cultura y ver a nuestro trabajo secular, sea lo que sea que nosotros hagamos, desde el trabajo más sencillo hasta el más sofisticado, como una forma de llevar también la luz de Cristo a todos los rincones de la sociedad. Así es, Pablo. Ahora, muchos van a estarse preguntando, ¿por qué están hablando tanto del trabajo? Bueno, en primer lugar, porque en nuestro segundo video, que ya vieron la mayoría de ustedes, y si no, pues los invitamos a que los vean, están en nuestro muro de Facebook o en YouTube. En nuestro segundo video tratamos el asunto precisamente de la caída, pero es imposible abarcar en un programa como este todos los aspectos que la caída afectó, ¿no? Por eso estamos enfocándonos en un aspecto de la vida del ser humano que tiene que ver directamente con el mandato cultural, que es el trabajo, ¿sí? Claro. Ahora, todo el mundo trabaja, déjenme decirles que no tienes que necesariamente estar en una empresa formalmente e incluso tener un sueldo. Los estudiantes trabajan, por así decirlo, en el sentido de que hacen sus tareas, sus investigaciones, van a la escuela, hacen sus exámenes y todo. Eso representa trabajo. A ver, no me van a decir, por favor, que las amas de casa no trabajan. Yo creo que trabajan más que muchos seres humanos sobre el planeta. Y tampoco es que reciben una remuneración, ¿verdad? O sea, me refiero, por lo menos no directa, pero ellas trabajan. Entonces, todos trabajamos en todo momento. Por eso también la Biblia, si ustedes saben, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo muy puntualmente habló sobre el trabajo y dijo, por ejemplo, una de las frases más famosas respecto a esto, dijo, el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Porque Claro. no se toleraba en la iglesia de los primeros cristianos en la Biblia, en el libro de los Hechos y en el resto de las epístolas, no se toleraba la flojera, ¿cómo se dice? La pereza. La pereza. ¿Sí? Sí. Todo el mundo tenía que producir. ¿Por qué? Porque Dios te creó y nos creó a cada uno de nosotros con dones y talentos específicos para que nosotros hiciéramos nuestra aportación en este mundo, ¿sí? Un claro ejemplo, por ejemplo, y puedo hablar por mí porque es obviamente mi experiencia personal, ¿verdad? Yo desde niño, y los que están viéndome ahora mismo de mi familia se acordarán que yo desde niño dibujaba muy bien, ganaba premios en la escuela primaria y cosas así.
Y todo tipo de técnicas, a color, a lápiz, todo me salía muy bien. Pero es algo que yo tenía desde que nací, porque no fui a la escuela para aprender a dibujar, lo desarrollé más ahí todo y terminé al final estudiando una carrera que se relacionaba directamente con el asunto de las artes visuales, que es diseñador gráfico. Yo soy diseñador gráfico y publicista. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que Dios me dio y puso en mí para sacarle provecho. Y es lo que yo intento hacer. Todos estos gráficos que ustedes ven en estos programas y lo que es, mucho de lo que está también en los videos, es producto de mi trabajo, de lo que Dios puso en mí como mi talento, ¿no? Ahora, tú tendrás otro, Pablo tiene otro. A lo que voy es que Dios espera que todos seamos productivos y pongamos a trabajar nuestros diferentes talentos. Sí. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo, Gus? Que la mayoría de los cristianos hacen una separación de su vida y ven como que una parte de su vida es una vida consagrada a Dios, santa, ¿no es cierto? Y otra parte de su vida como que Dios no está involucrado ahí, no, acá es donde yo tengo que ganarme el dinero, donde yo tengo que trabajar, están mis negocios, está mi vida, mis estudios, y como que hacemos una separación como entre lo sagrado y lo secular, por así decirlo, cuando tenemos que entender que la vida del cristiano en Dios es una vida, y dice que Él ha santificado nuestra vida, y eso en el fondo, la santidad de mi vida debe llevarse a todos lados. Entonces, cuando yo trabajo, es parte de mi vida santificada también. De hecho, hay una frase de Abraham Kuyper que dice que no hay ni un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no pueda reclamar como suyo. Todo es del Señor, todo le pertenece a Él, cada cosa en este mundo, cada cosa en nuestra vida, nuestros talentos, como decías tú, nuestras profesiones, nuestros trabajos, las cosas que ganamos, todo es del Señor. Por ende, cuando yo vengo al Evangelio, mi vida entera es consagrada para Él también, y por ende yo soy un administrador suyo donde quiera que yo me puedo desempeñar. Yo creo que si como cristianos aprendiéramos a ver la vida así, nuestro trabajo cobraría, wow, radicalmente otro color y otra forma y quizás dejaríamos un poco de estar quejándonos tanto por tener que trabajar y empezaríamos a poder ser más productivos también para la gloria de Dios. Así es. Ahora, para quienes son nuevos en el canal o no estuvieron en los programas en vivo del año pasado, estos temas pueden, si les gusta, si les gustaría aprender más a fondo, pueden ir a dos programas específicamente. Pablo les va a mostrar las portadas ahorita. Son dos videos, Facebook Live, que grabamos el año pasado. Uno tiene que ver con la economía fuera del Edén y el otro tiene que ver con la restauración de la economía, ¿sí? Entonces, si quieren aprender más de estos temas, porque obviamente es un tema más complejo y más completo, vayan a estos dos programas. Este sería la economía fuera del Edén, reflexiones sobre la caída del ser humano, pero estamos hablando de precisamente el asunto de cómo se afectó el mandato cultural, ¿no? Y luego después viene un segundo programa donde tuvimos que se llama La restauración de la economía, reflexiones sobre el plan redentor de Dios. Vayan ahí, son programas que duran aproximadamente 1 hora cada uno y van a aprender muchísimo más y con más detalle sobre todo esta importancia de este aspecto tan importante del trabajo, ¿sí? Ahora, y ya yendo un poquito al tercer video, que es el asunto de la redención, ¿sí? Cómo todo cambia cuando viene Jesucristo, el cumplimiento de la promesa que Dios le dio en Génesis 3:15, de que, bueno, a pesar de todo y de la caída del ser humano, Dios prometió un Mesías que iba a venir de la descendencia del mismo ser humano, algún día a restaurar lo que se había roto por causa de la desobediencia del ser humano, ¿no? Y eso, bueno, se cumplió, gracias a Dios, hace 2000 años, a través de la vida, nacimiento, vida, obra y muerte expiatoria de Jesucristo. Y Jesús fue, de hecho, el mayor recreador, porque eso es lo que nosotros tenemos que también hacer como creyentes. Tenemos que recrear aquello que ha sido dañado. Por eso no sé si se han ustedes fijado, me imagino que sí, pero los que son cristianos y pertenecen a iglesias cristianas, hay programas para niños, hay programas para matrimonios, hay programas para que habla de relaciones, que trata de restaurar cosas, ¿sí me explico?
Se tienen programas de oración para que la gente ponga sus peticiones y podamos ponerlas delante de Dios, etcétera, porque de lo que se trata mucho es de restaurar todo aquello que fue dañado por el pecado, ¿no? Ahora, si vuelves a poner la imagen, Pablo, vemos aquí al Señor Jesucristo como el mayor de todos los restauradores, ¿sí? Él restauró a seres humanos de su condición caída a su estado original. Los milagros que realizó son una prueba de ello, ¿cierto? O sea, si una persona estaba ciega, como en este caso, está tocando los ojos ahí de este niño, pues bueno, la persona recibía la vista, ¿no? O sea, me refiero que nosotros tenemos que, como seguidores de Cristo, ser estos restauradores, ¿sí? Y abrir los ojos no solamente de ciegos en lo físico, pero también en lo espiritual y en lo intelectual y todo esto, porque hay mucha gente allá afuera que está muy desorientada, muy confundida, y ahora con todo esto de la pandemia que acabamos o de la que estamos todavía, mucha gente con temor, con ansiedad, con depresión, etcétera, y eso es lo que nosotros tenemos que ir afuera y restaurar la creación original de Dios como agentes de Cristo, como embajadores y representantes de Dios aquí en este mundo, ¿no? Eso es lo que Dios nos llamó a hacer en la gran comisión que todos conocen. Vemos las palabras de Cristo por ahí acerca de lo que es el reino de Dios. Sí, fíjense bien lo que él dijo en Juan 18:36, por ejemplo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros como cristianos no podemos jugar de acuerdo a las reglas del juego de este mundo. O sea, el sistema de este mundo va a estar siempre, independientemente de que algunos gobiernos lo hagan bien o mal, siempre van a estar afectados por el pecado en una u otra área, ¿sí? Ahora, históricamente hablando, y curiosamente, se puede comprobar aquí una cosa bien tremenda que lo hemos repetido también hasta el cansancio. Los países que tomaron la Biblia como su base para sus leyes, etcétera, que básicamente son los países del primer mundo y los países de protestantes, de población protestante. ¿Por qué protestantes? Porque ellos tenían la Biblia como algo central en todo lo que hacían, su educación, su economía, su desarrollo incluso científico, etcétera, mientras que otros países no tenían la Biblia. Hasta ahí, ¿cierto? O sea, sin mencionar, por ejemplo, nuestro país, nuestra área, región del mundo, Latinoamérica, en donde a pesar de que se sabía de la Biblia, pues no se enseñaba. Se enseñaba religión hasta ahí, ritos hasta ahí, pero no la palabra de Dios. Y eso pues causó una gran diferencia entre los Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Cómo es posible que un país como los Estados Unidos, que tiene 200 años aproximadamente de independencia, ha llegado a ser el país más poderoso del mundo y la primer potencia, siendo que nuestros países latinos, como el mío, por ejemplo, México, es mucho más antiguo, ¿sí? Y con muchísima más riqueza en términos de recursos naturales. Sin embargo, ¿qué causó la gran diferencia? La cosmovisión, porque la cosmovisión judeo-cristiana de los estadounidenses aquí en los Estados Unidos fue lo que les provocó tanta prosperidad y tanta riqueza, lo cual están perdiendo, lo reconocemos, pero nosotros nunca tuvimos realmente una base cristiana en nuestra formación en el área de economía, en el área de trabajo, en el área de educación, etcétera. Por eso es muy importante lo que estamos diciendo. Como cristianos tenemos que aprender a implementar los principios de la palabra de Dios en cada área de la vida, como decía Kuyper. Yo creo que justamente por eso es donde somos llamados a pensar y decir, cuando adoptamos esta cosmovisión cristiana, que no es nada más que mirar la vida desde la óptica de Dios, es preguntarnos, Señor, ¿para qué estoy en este trabajo? ¿Para qué tengo las habilidades que tengo? ¿Por qué soy bueno haciendo esto? ¿Cómo puedo afectar mi entorno? ¿Cómo puedo, no es cierto, usar esto para tu gloria? Yo creo que muchas veces simplemente estamos pensando en nuestro propio bienestar, cómo gano más dinero, cómo me voy a las vacaciones que quiero, cómo me compro la casa, el carro, ¿no es cierto? Pero nunca estamos pensando que cuando Dios nos dio los talentos que nos dio para que pudiéramos hacer un impacto positivo en el mundo. Entonces, aquí hay una frase muy buena que dice justamente que la riqueza se crea cuando obedecemos el mandato cultural. Aquí está. La riqueza se crea cuando obedecemos el mandato cultural de someter al mundo y hacerlo útil para el ser humano. Debemos caminar por el mundo preguntándole a Dios, ¿qué tienes en mente? ¿Cómo usamos estos escasos recursos para crear valor para nosotros mismos y para los demás? Yo creo que eso es algo muy bueno
que debemos preguntarnos. Y para Así ir es. cerrando, Gus, yo te haría la pregunta para que nos ayudes a contestarla. ¿Cómo puedo cumplir con el mandato cultural o qué se requiere para cumplir con el mandato cultural para que podamos dejarle algo bien práctico a la gente que nos está mirando o que va a ver este programa? Bueno, afortunadamente no tenemos que como especular o más o menos tratar de discernir o de, ay, ¿cómo le haremos, no? ¿Por qué? Porque tenemos países enteros, ¿sí? Generaciones enteras de seres humanos que son totalmente igual delante de Dios que nosotros, ¿verdad? Independientemente de su economía, su color de piel o lo que sea. Tenemos países enteros y civilizaciones enteras que aprendieron con los siglos a poner así, a ejercer el mandato cultural porque tenían el manual del fabricante, que le llamo yo, ¿no? La Biblia, y que les daba las instrucciones para poder implementar todos esos principios divinos en sus constituciones, en sus leyes, en su educación, etcétera. Y bueno, hay una lista de algunos aspectos en la siguiente imagen que nos hablan de cómo ellos hicieron para cumplir con este mandato cultural en sus sociedades, ¿no? Fíjense bien, y esto lo pueden comprobar ustedes históricamente hablando, justo después de la Reforma Protestante empieza el desarrollo completo en los países del norte de Europa, que son los más ricos del mundo, y eventualmente en los Estados Unidos, que se extienden también a través de la colonización de Inglaterra en Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, todos estos países también muy ricos, porque ellos, teniendo la Biblia como su manual del fabricante, por así decirlo, empezaron a implementar estas cuestiones que están expresadas en esta lista, ¿sí? Esta lista que ya me quitó Pablo de, ok. No la Fíjense decías bien, nunca. perdón. Como no la decías, nunca la quitaba. No, ya sé. Entonces ellos descubrían la verdad a través de la ciencia. Fíjense bien que como todo esto hay una palabra clave en cada uno de estos 6 puntos y esa palabra clave es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la imagen anterior creo que no la leímos, pero Jesucristo dijo que la verdad nos haría libres, ¿sí? No sé si la frase de donde estaba Jesús lo decía Pablo, pero si vamos a No, ir no, no. rápido. ¿No lo dice? No. Tiene que ver con el reino, ¿verdad? Pero bueno, una de las frases más famosas de Jesús, que por ejemplo está de hecho en el escudo original de la Universidad de Harvard, en Boston, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Está en muchas universidades y bueno, salió de los labios de Jesucristo. Por eso esta palabra es clave aquí. Entonces, ¿cómo se cumple con el mandato cultural? Descubriendo la verdad a través de la ciencia, ¿sí? Aplicando la verdad a través de la tecnología, interpretando la verdad a través de las humanidades, implementando la verdad en el comercio y la acción social, transmitiendo la verdad a través de la educación y el arte y preservando la verdad a través del gobierno y las leyes. No tenemos tiempo de explicar todos y cada uno de estos aspectos, pero aquí en este solo cuadro está la fórmula para, por así decir, para el éxito de cualquier sociedad, país, pueblo, aldea, incluso para el hogar, por así decirlo, en el desarrollo y el buen funcionamiento y el éxito de cualquier sociedad humana. Increíble, ¿no? Pero bueno, nosotros no crecimos en Latinoamérica con estos principios, como decimos, y por eso es que pues nuestros países sufren de muchas cuestiones que son realmente daños colaterales del pecado en el ser humano, ¿no? La Así es. corrupción, el crimen, la pobreza, etcétera, el analfabetismo, tantas problemáticas que podríamos mencionar en nuestra región del mundo que no se resuelven, no se terminan de resolver y aunque parece a veces que ahí vamos, o sea, volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer porque no tenemos la base que otras regiones del mundo tuvieron, que es la palabra de Dios, ¿no? Por eso esto es tan importante de aprender. Así es.
Buenísimo, hemos llegado ya al final de este tiempo, estamos muy contentos de todo esto que estamos conversando y queremos motivarlo a que usted también pueda practicar y vivir esto, que esto es algo no en el mundo solamente de las ideas, esto es algo que usted puede vivir a partir de ahora mismo, cómo puede transformar su entorno para la gloria de Dios aplicando este tipo de cosas. Vea los videos que hemos subido en el canal, si no los ha visto las semanas pasadas, todos los jueves estamos subiendo a las 9 de la noche de Dallas, 8 de la noche de Chile, estamos subiendo Al un revés, video, ¿sí? Al al revés. revés. 8 de Dallas, 9 de 8 de Chile. Dallas, 9 de Chile, sí. Todos los jueves estamos subiendo un video. El próximo jueves es el video número 4. Esté atento y si se ha perdido los anteriores, vuelva a revisarlos porque estamos hablando de estos temas en profundidad y queremos escucharle. Queremos también que usted nos escriba, nos cuente ahí un poco cuál es su perspectiva y cómo esto también le está ayudando a poder transformar su entorno para la gloria de Dios. Así que eso, Gus, no sé si quieres decirnos algo más en esta noche. Claro, además les recordamos que también ya tenemos plataforma en YouTube, los videos están ahí, a veces es más fácil compartirlos desde ahí a diferentes plataformas o a otros lugares. Y también tenemos Instagram y ya tenemos algo de material ahí. Si van hoy mismo, ahora mismo de hecho a Instagram, hoy mismo acabamos de subir algo de material, hay trivias, hay los famosos reels, y estamos queriendo poner cada vez más material de manera constante para que ustedes puedan profundizar en estos mismos temas de los que estamos hablando. Y también queremos mencionar, no queremos dejar de mencionar que estamos en la producción ya de nuestro primer programa, de aquel programa que mencionamos en el inicio de la segunda temporada acerca de de la importancia de las relaciones. En este programa va a ser un poco más tipo entrevistas y ya estamos trabajando en ello, no crean que lo hemos olvidado porque consideramos una cosa que es muy, muy importante. Dios nos puso en este mundo no para estar solos. De hecho, hay una parte en la palabra que dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice Dios mismo, ¿no? En el libro de Génesis 1, capítulo 1. Entonces, ¿qué pasa? Las relaciones son sumamente importantes tanto para Dios como para el creyente y para la vida cristiana, e incluso aún para la vida en el mundo secular, ¿no? Entonces, por eso queremos, ya estamos trabajando en este programa, ya muy pronto les vamos a anunciar cuándo saldrá el primero. Les pedimos que oren porque uno piensa que es en teoría fácil de hacer, pero cuando ya se pone uno a recolectar el material y lo que es producción, postproducción y todo esto es muchísimo trabajo. Entonces, oren por nosotros. Estamos ya a punto de comenzar este nuevo programa también. Ya más adelante les anunciaremos cuándo saldrá el primero. Y bueno, es todo. Muchas Así es, gracias. aquí está nuestro canal de YouTube para que se puedan meter y vean esta primera serie y que por favor suscríbanse al canal, Y pongan ahí compartan. Muy importante. exactamente, suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les notifique cuando hay un nuevo video y compártanlo para que muchas más personas puedan tener esto. Por último, que su parte en el mandato cultural sea compartir estos videos para que muchos más conozcan. Gracias, Gus, gracias a todos por la sintonía, comparte este video y nos vemos en un mes más en los Facebook Live en vivo, pero el próximo jueves a través de un nuevo capítulo de la serie Introducción al Mandato Cultural. Que Y tengan en todos un nuevo en vivo el primer jueves de julio. Acuérdense que cada primer jueves del mes vamos a estar aquí en vivo con ustedes para dar un así es. repaso más o menos de lo que hemos estado produciendo, de lo que hemos visto, etcétera, y en el que pueden también participar. Hoy no participó nadie, me parece, o no sé si alguien hizo alguna pregunta o comentario, pero si no, le animamos a que en estos en vivo pueda también comunicarse con nosotros e interactuar. Bueno, muchas gracias, Gus. Gracias a todos. Nos vemos en un mes más en vivo. Chao, chao. Bendiciones.